Se considera ahora el sistema mecánico rotacional, en el cual el desplazamiento se da como el ángulo con respecto a un eje de rotación. Para el sistema mostrado, se tiene un cuerpo rotando sobre un eje vertical. Si se considera una partícula en dicho eje de masa de m y distancia al eje r, se definen las variables θ de t como el desplazamiento angular en radianes, la velocidad angular ω de t en radianes por segundo, la aceleración angular alfa de t en radianes por segundo al cuadrado, el torque en newton metro, denotado como tau de t, es una fuerza externa aplicada. La energía se mide en julios, que equivale a newton metro, y la potencia necesaria, que es la derivada de la energía, en vatios, correspondiente a julios por segundo. La potencia se encuentra como el torque por la velocidad angular y la energía como la energía inicial más la integral de la potencia. Aunque en estas variables el tiempo aparece explícitamente, por simplicidad se usará solamente la letra para denotar la variable. De igual manera, para las derivadas, se usará un punto en la parte superior de la variable. Al aplicar la segunda ley de Newton sobre el elemento diferencial e integrando sobre todo el cuerpo, se obtiene la relación derivada de j omega es igual a tau, donde j omega es el momento angular del cuerpo y tau denota el torque aplicado sobre el eje de rotación. J es el momento de inercia en kilogramos metro cuadrado. Este valor se puede obtener con la integración de r al cuadrado por dm sobre el cuerpo entero, donde r es la distancia al eje de rotación. La figura más simple para el cálculo del momento de inercia es un aro de masa uniforme m y radio r, cuyo eje de rotación es un eje en el centro perpendicular al plano del aro. Como el radio es constante para todos los elementos de masa de m, se puede sacar el término r cuadrado de la integral, llegando a que la inercia es el radio al cuadrado por la masa. Los momentos de inercia para diferentes figuras y diferentes puntos de rotación se pueden encontrar en libros de física presentados en tablas. Aquí se muestran los momentos de inercia según algunos elementos comúnmente usados. Para un disco cilíndrico rotando sobre su centro y para una palanca rotando sobre el centro, sobre un extremo y sobre un punto intermedio. Para un cuerpo con momento de inercia constante rotando sobre un eje fijo, el momento de inercia por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es igual a la sumatoria de todos los torques que actúan sobre dicho cuerpo. Si se reescribe la ecuación y se considera el momento de inercia por la velocidad angular como un torque, entonces se podría decir que el cuerpo está en equilibrio, ya que la suma de todos los torques es igual a cero. Este torque ficticio es llamado el torque inercial o torque D'Alembert y permite considerar el sistema con una única sumatoria donde se incluye un torque inercial cuyo signo menos indica que es contrario al movimiento. Un cuerpo rotante almacena energía cinética y potencial. La energía cinética, W sub c, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y la energía potencial, W sub p, es la masa por la constante de gravedad g por la altura h. Si el eje de rotación pasa por el centro de masa del cuerpo, la energía potencial no cambia y esta ecuación pierde relevancia. Ahora se considera la fricción. Un elemento de fricción rotacional relaciona el torque con la velocidad angular de dos superficies. Para los cilindros que rotan, separados por una superficie con fricción laminar, se tiene que el torque es igual a B por ω2 menos ω1. B es el coeficiente de fricción dado en newton metro segundo. Este coeficiente es también aplicado a un amortiguador rotacional donde el momento de inercia es despreciable. Este se puede representar también como dos superficies rotantes unidas por fricción
o con este símbolo donde las flechas indican que es un amortiguador rotacional. La fricción también se representa usando X para unir un disco que rota sobre su centro con una superficie estática. En ese caso se tiene el momento de inercia J y la fricción B. Otro componente a tener en cuenta es la rigidez, que caracteriza la resistencia al cambio de forma por una fuerza aplicada. La rigidez rotacional presenta una relación entre el torque tau y el desplazamiento angular con respecto a cuando no se aplica ninguna fuerza. Esta rigidez está asociada generalmente a un resorte o a un eje flexible. Y en su forma lineal, el torque tau es igual a una constante K por θ2 menos θ1. K es la constante de rigidez y viene dada en Newton metro. En un elemento rígido sometido a una torsión se almacena energía potencial que puede influir en el sistema posteriormente. Para un eje o resorte lineal, la energía potencial W sub P es igual a un medio de K por θ2 menos θ1 al cuadrado. Se considera ahora la palanca, que es una barra rígida que puede rotar sobre un punto fijo y, en su forma ideal, no tiene masa ni fricción y no almacena energía. La distancia desde el punto de rotación a los extremos está marcado por D1 y D2. El ángulo con respecto a la línea horizontal que pasa por el punto fijo se marca con θ. La distancia desde la horizontal a cada extremo con x1 y x2 y la fuerza aplicada en cada extremo perpendicular a la horizontal con F1 y F2. De la figura se puede ver que la distancia x1 es igual a d1 por seno de θ y x2 es igual a d2 por seno de θ, por lo cual x2 es igual a d2 sobre d1 por x1 y derivando x2 punto es igual a d2 sobre d1 por x1 punto. En ausencia de masa, se tiene que la suma de torques, tomando solo la componente de fuerza perpendicular a la palanca, es igual a 0, por lo que d2 f2 coseno θ menos d1 f1 coseno θ es igual a 0. Entonces f2 es igual a d1 sobre d2 por f1. Esta última relación es válida solo si se considera una palanca sin masa y pierde su validez si se tiene en cuenta la masa de la palanca, en cuyo caso se debe tener en cuenta el momento de inercia. Por último, se considera el engranaje de dos ruedas dentadas con eje de rotación sobre su centro. En su forma ideal se asumen que no tienen momento de inercia, no almacenan energía, no tienen fricción. Los dientes se ajustan perfectamente y dichos dientes están igualmente espaciados en cada rueda. Las ruedas dentadas tienen un radio R1 y R2, una velocidad angular ω1 y ω2 y los torques τ1 y τ2. La relación de los tamaños de las ruedas resulta en una constante proporcional igual a la relación del número de dientes en cada rueda, N1 y N2. Entonces, N2 sobre N1 es igual a R2 sobre R1 igual a N. N es denominado la relación de transmisión del engranaje. Por conveniencia, se puede ver el engranaje como dos ruedas que giran ajustadas, tomando el desplazamiento angular θ1 y θ2 con respecto a la línea que une los dos centros. La distancia recorrida por un punto en el borde de cada rueda será la misma, por lo que R1 por θ1 es igual a R2 por θ2, con lo cual R2 sobre R1 es igual a θ1 sobre θ2. Y como la velocidad angular es la derivada de cada ángulo, también esta relación será igual a ω1 sobre ω2. Si se dibuja el diagrama de cuerpo libre de cada rueda con los torques aplicados, la fuerza ejercida por cada rueda en el punto de contacto es el radio por Fc, con direcciones opuestas. Entonces se tiene para la rueda 1, R1 por Fc menos τ1 es igual a 0, y para la rueda 2, R2 por Fc más τ2 es igual a 0. Eliminando Fc de las dos ecuaciones,
se obtiene que R2 sobre R1 es igual a menos tau2 sobre tau1. Si se mira la potencia en cada rueda, P igual al torque por la velocidad angular. Como idealmente en el engranaje no se almacena energía y no hay fricción que disipe energía, la conservación de la energía requiere que P1 más P2 sea igual a 0, por lo que tau1 por omega 1 más tau2 por omega 2 es igual a 0, llegando a la misma expresión. Estos son los elementos básicos de un sistema mecánico rotacional. Se verán ahora algunos ejemplos de cómo obtener el modelo. Se considera el sistema dado por un disco con momento de inercia J, con fricción B, unido a una pared con un eje flexible de constante K, al que se le aplica un torque en el sentido de las manecillas del reloj de valor tau A. Como el sistema está unido a la pared, los valores de omega 1 y teta 1 son iguales a 0. Dibujando el diagrama de cuerpo libre, se tienen los diferentes torques que actúan sobre el disco. El torque aplicado tau A, el torque inercial tau I igual a J omega punto, el torque de fricción tau B igual a B omega y el torque dado por la rigidez del eje tau K igual a K por teta. Los torques que van en el sentido de las manecillas del reloj se suman y los otros se restan, obteniendo la ecuación que describe el comportamiento del sistema. Considere ahora el sistema mostrado con dos discos unidos a través de un eje flexible de constante K2. El disco de la izquierda tiene un momento de inercia J2 y fricción de constante B2. El disco de la derecha tiene un momento de inercia J1, fricción de constante B1 y está unido a la pared por un eje flexible de constante K1. Al disco de la izquierda se le aplica un torque tau sub A. Los desplazamientos angulares son medidos por teta2 y teta1 y las velocidades angulares por omega 2 y omega 1 según muestra el diagrama. Dibujando el diagrama de cuerpo libre del disco de la izquierda, se puede observar el torque aplicado, el torque inercial, el torque debido a la fricción y el torque debido al eje flexible. Sumando los torques en el sentido de las manecillas del reloj y restando los de sentido contrario, se encuentra la primera ecuación. Dibujando el diagrama de cuerpo libre del disco de la derecha, se puede observar el torque debido al eje flexible 2, el torque inercial, el torque debido a la fricción y el torque debido al eje flexible que une a la pared. Sumando los torques en el sentido de las manecillas del reloj y restando los torques en el otro sentido, se encuentra la segunda ecuación del sistema. Estas dos ecuaciones modelan el comportamiento del sistema completo. Si se hace un cambio a este esquema removiendo el eje pegado a la pared, desaparece el torque ejercido por dicho eje, desapareciendo a su vez los términos asociados en la ecuación. Haciendo un cambio de variable con teta d es igual a teta 2 menos teta 1, se tiene que teta d punto igual a omega d es igual a omega 2 menos omega 1 y teta d punto punto es igual a omega d punto que es igual a omega 2 punto menos omega 1 punto. En la ecuación se puede entonces sumar y restar términos asociados a omega 2 y a omega 2 punto para conservar la igualdad y agrupar. Al reemplazar teta d y teta d punto, se obtienen este par de ecuaciones que determinan el comportamiento del sistema. Es de anotar que, según estas ecuaciones con el cambio de variables, no se requiere conocer exactamente el valor de teta 2 y teta 1, sino únicamente su diferencia. Las ecuaciones también se pueden expresar tomando las derivadas de teta 2 y teta d. Considere ahora esta palanca rígida sin masa, que está unida por el extremo inferior a una masa de valor m a través de un resorte de constante K1 y en el otro extremo a un resorte de constante K2. La entrada del sistema es el desplazamiento XA al otro extremo del resorte K2.
En una situación práctica, los resortes K1 y K2 pueden representar la rigidez de la palanca asociada a cierto grado de flexibilidad. Se asume que el desplazamiento es lo suficientemente pequeño como para no considerar el desplazamiento vertical. Dibujando el diagrama de cuerpo libre de la masa, se tiene la fuerza inercial, la fuerza de fricción y la fuerza del resorte K1. Se suman las fuerzas hacia la derecha y se restan las fuerzas hacia la izquierda, obteniendo la expresión que se iguala a cero. Dibujando el diagrama de cuerpo libre de la palanca, se tiene en un extremo la fuerza ejercida por el resorte K1, la fuerza en el punto del pivote y la fuerza ejercida en el resorte K2. Se suman las fuerzas a la derecha y se restan las fuerzas hacia la izquierda, obteniendo la expresión igualada a cero. Esto permite encontrar la fuerza ejercida en el punto de pivote. La palanca no tiene movimiento traslacional, entonces esta fuerza es la necesaria que se ejerce desde el eje y la pared para mantener la palanca en su lugar. Los torques dados por las distancias y fuerzas de los resortes están en el sentido de la manecilla del reloj, por lo que ambas se suman. Entonces la sumatoria de cada fuerza en el extremo por su respectiva distancia es igual a cero. De las ecuaciones de la palanca, se tiene que x3 es igual a d1 sobre d2 por x2. Entonces, reemplazando en la ecuación, se llega a esta expresión para x2. Reemplazando esta expresión en la ecuación y definiendo una constante beta,